Como hemos visto anteriormente en el canal, en ocasiones una desaparición no es solamente un hecho triste que llena de incertidumbre a los allegados de aquellos que desaparecen, sino que puede llegar a ser misterioso, confuso e incluso aterrador. Y por eso, en Viral Top, haremos de nuevo un recorrido en la historia para descubrir los misteriosos detalles que han dejado algunas de las desapariciones más inexplicables de la historia. Iniciamos este video con la historia de una desaparición que muchos comparan con el legendario misterio de la colonia perdida de Roanoke y su inexplicable final. En esta ocasión, los hechos ocurrieron en Australia, cuando el territorio del país oceánico era prácticamente desconocido y aún tenía cientos de misterios por revelar. En aquellos años, la tarea de dar a conocer aquellos secretos recayó en varios exploradores europeos, quienes formaron intensas expediciones por tierra y agua, mientras cartografiaban detalladamente el terreno que recorrían y compilaban en sus diarios la flora y la fauna de los lugares a donde llegaban. Y entre todos aquellos exploradores, ninguno resaltó más que el alemán Ludwig Leichhardt. Ludwig nació en una pequeña población alemana llamada Trebach. Desde muy joven se mudó a Berlín, en donde comenzó a estudiar filosofía, carrera que al poco tiempo abandonó para empezar a estudiar lingüística, pero igualmente, al poco tiempo de iniciar, la abandonó para dedicarse al estudio de las ciencias naturales, y aunque en un inicio todo indicaba que esta sería una más en su lista de carreras abandonadas, comenzó a apasionarse poco a poco con el tema y mostró una enorme destreza, principalmente en el trabajo de campo y la acción sobre el terreno. Esto lo llevó a recorrer algunos de los más salvajes territorios de Europa y convertirse poco a poco en un destacado explorador que llevó a aquellos que lo contrataban a descubrir grandes yacimientos de carbón y otros tantos tesoros naturales que se tradujeron en enormes ganancias económicas. Desde que inició su labor, Ludwig tuvo una idea rondando su cabeza: llegar hasta aquella nueva tierra llamada Australia y descubrir los secretos que ocultaba en su interior. Así, en 1842 llegó a Sydney y organizó la primera expedición geográfica, que partió desde Brisbane y terminó 13 años después en Port Essington, luego de haber recorrido más de 5.000 kilómetros, documentando la flora, la fauna, la etnología y la geografía que atestiguó. Esto lo convirtió prácticamente en un héroe y lo hizo merecedor de numerosos honores y distinciones que incluyeron el Premio Anual de la Sociedad Geográfica de París y la Medalla de Oro de la Royal Geographical Society de Londres. Tras el inmenso éxito de su primera expedición, Ludwig comenzó a organizar una segunda expedición, esta vez contando con un equipo de colaboradores mucho mayor y con una enorme cantidad de patrocinadores públicos y privados, interesados obviamente en descubrir ubicaciones de minas y yacimientos en el territorio australiano. La expedición partió desde Darling Downs en diciembre de 1846 y se esperaba que el primer informe llegara a Sydney 6 meses después. Sin embargo, la fecha llegó y de Ludwig no hubo noticia. Sabiendo la dificultad de la tarea, a nadie le resultó extraño esto, así que todos decidieron esperar un tiempo más para recibir noticias del explorador y sus acompañantes. Pero el tiempo pasó y jamás se recibió reporte alguno.
Sabiendo que esto ya no era normal, se organizó otra enorme expedición encabezada por el famoso explorador Augustus Gregory, con el único objetivo de encontrar rastros de Lochbuin y los expedicionarios perdidos. Y aunque esta nueva expedición logró completar el recorrido que Lochbuin había previsto, de él y de su enorme caravana no hubo rastro alguno, a excepción del hallazgo de su inicial en un árbol a las afueras de Darling Downs junto con la hora en la que estuvo allí, y nuevamente su inicial y un extraño conjunto de letras marcadas en otro árbol ubicado a varios kilómetros de distancia. No hubo duda de que estas marcas hubieran sido dejadas por Lochbuin y su expedición, pues esto era algo que él solía hacer para ir demarcando el terreno que recorría, pero por más búsquedas que realizaron, fue imposible hallar más marcas de Lochbuin, sus acompañantes o alguna pertenencia que indicara el destino que vivió la enorme expedición. Y el conjunto de letras encontrado en el segundo árbol se piensa que es un extraño anagrama que nadie ha logrado descifrar. Desde aquel entonces, cientos y cientos de expediciones más se han realizado con la idea de encontrar así sea el más mínimo rastro de Lochbuin y sus acompañantes, pero jamás se ha hallado nada, siendo la última búsqueda realizada en el año 2006. Así que todo indica que a pesar de su vasta experiencia y su enorme destreza, tanto Ludwig Leichhardt como sus expedicionarios acompañantes simplemente se desvanecieron de la faz de la Tierra. Ahora nos ubicamos en Michigan, en donde el 23 de noviembre de 1953 se dio una de las desapariciones más extrañas en la historia de la aviación. Aquel día, los operadores de radar del Comando de Defensa Aérea de Sault Mary captaron un enorme objeto volador que no lograron identificar, rondando relativamente cerca a la base. En aquellos años, donde la Guerra Fría estaba entrando en su mayor apogeo, se temió que se tratara de algún sobrevuelo ilegal de espionaje ruso, en lo que parecía ser una aeronave completamente desconocida. Así que la base entró en emergencia y se inició rápidamente el protocolo de interceptación. El elegido para la misión fue el experimentado teniente Félix Moncla, quien rápidamente montó su F-89C Scorpion y se dirigió con dirección a aquella aeronave, pero cuando llegó a las coordenadas indicadas, no vio absolutamente nada. Extrañado, el teniente se comunicó de inmediato con la torre de control, quienes le indicaron que era completamente imposible, pues los radares mostraban que tanto el Scorpion del teniente como aquella otra extraña aeronave estaban volando lado a lado. Totalmente confundido, el teniente insistió en que no veía nada a su alrededor, más que un tranquilo cielo despejado. Pero el radar seguía mostrando claramente que las dos aeronaves se encontraban a muy poca distancia. Algunos segundos después, la comunicación entre Félix y la base se cortó, pero el radar seguía mostrando los aviones volando cerca. De repente, la otra aeronave se alejó a una velocidad impresionante y salió por completo de la señal del radar. Esto era algo que hasta aquel momento jamás se había registrado, y mientras todos en la torre se encontraban tratando de restablecer la comunicación con el teniente, aquella extraña aeronave apareció nuevamente en el radar, esta vez dirigiéndose rápidamente de frente al Scorpion, hasta que ambas marcas se juntaron en el radar, y luego solo se vio registrada la marca de aquella aeronave no identificada, que tras recorrer la zona algunos segundos más, simplemente desapareció.
Inmediatamente se organizó una enorme cuadrilla para llegar al lugar e interceptar al teniente y a la otra aeronave, pero no había rastro alguno de ambas aeronaves. La zona se llenó de militares y expertos en búsqueda y rescate de aeronaves siniestradas, pero no hubo rastro alguno de ninguna parte de los aviones. La noticia se filtró a los medios rápidamente y se convirtió en interés internacional, pero por más intentos que se hicieron, jamás se encontró rastro alguno de que las aeronaves hubieran colisionado o que se hubieran atacado y terminaran por caer. Simplemente parecía que la aeronave desconocida se devoró al Scorpion del teniente Félix para luego desaparecer sin dejar rastro alguno. Con esto, se ha extendido la creencia de que se trató de una abducción extraterrestre, y aunque por muchos años esto se consideró una posibilidad irrisoria, hoy en día se piensa que es prácticamente la única explicación para la enigmática desaparición del teniente Moncla y su aeronave. Cerremos este video con el mórbido caso de Aida Constance Kent, una joven millonaria que desapareció misteriosamente cuando su carrera de actriz estaba entrando en su máximo esplendor. Aida era la hija menor de una familia privilegiada que desde siempre ha sido una de las más poderosas de exes en el Reino Unido, pero siempre fue rechazada por su familia, ya que desde muy pequeña mostró inclinación por las artes escénicas, hecho que su adinerada familia consideraba poco digno. Con el tiempo, Aida y su familia se distanciaron y ella se entregó por completo a la realización de su sueño. Así, comenzó a participar en varias producciones y rápidamente empezó a ganar mucha notoriedad, haciendo que muchos expertos la consideraran la próxima gran estrella. Sin embargo, Aida un día simplemente desapareció y nunca jamás volvió a ser vista. La noticia de su desaparición la dio George Winkle, un director teatral con quien Aida estaba próxima a trabajar en una adaptación de la obra Romeo y Julieta. George notó la desaparición de Aida cuando la actriz, quien siempre asistía puntualmente a los ensayos, no se presentó una tarde. Ante la imposibilidad de comunicarse con ella, decidió acercarse a su casa, pero al llegar y ver que nadie le abrió la puerta, decidió forzarla para ingresar. Una vez allí, encontró la chimenea encendida, una taza de té aún caliente y el libro de Romeo y Julieta abierto. Así que todo indicaba que Aida había estado allí no hacía mucho tiempo. Aún así, terminó de recorrer toda la casa y no encontró rastros de ella, así que, pensando que tal vez la joven hubiera salido de emergencia hacia el ensayo, se devolvió rápidamente, pero cuando llegó al teatro se enteró que Aida no había ido en ningún momento. Extrañado, decidió cancelar el ensayo de aquella tarde y reprogramarlo para el día siguiente. Pero entonces Aida tampoco llegó, así que de nuevo se dirigió a su casa, pero nuevamente no encontró nada allí. En aquel punto, George decidió denunciar el hecho ante las autoridades, quienes al notar que se trataba de una joven perteneciente a una de las familias más poderosas de la región, pusieron todo su esfuerzo en dar con su paradero, pero esto resultó completamente imposible.
Por supuesto, se sospechó fuertemente de George, ya que él había estado en la casa de Aida el día de su desaparición, pero finalmente se descartó cualquier culpabilidad por falta de pruebas, y aunque la investigación se extendió por varios meses, finalmente se cerró, dejando el destino de la actriz sin una respuesta. 10 años después, una empleada de la familia Kent se dirigió a limpiar la casa abandonada de la joven, como venía haciéndolo semanalmente por orden de la familia desde que Aida desapareció, pues nunca perdieron la esperanza de que regresara. Sin embargo, aquella ocasión, cuando la empleada entró a la habitación principal, quedó aterrada al ver una calavera acomodada meticulosamente sobre la cama de Aida, con una botella de veneno a un lado. La empleada entonces reportó el hecho ante las autoridades y nuevamente la casa de Aida se llenó de agentes que llegaron a investigar lo sucedido, pero no encontraron ni una sola huella, ni una pisada, ni una puerta forzada que indicara que alguien había entrado a dejar la calavera allí. Era como si ésta simplemente se hubiera materializado en la cama de la nada. Luego de las investigaciones, se determinó que aquella calavera no pertenecía a Aida y nunca se supo quién la dejó allí. Del paradero de la joven jamás pudo determinarse nada y tampoco se determinó cómo fue a parar aquella calavera en la cama o qué significaba, haciendo de este caso uno de los más bizarros y misteriosos que se han registrado hasta la actualidad. Y eso es todo por ahora, amigos. Muchas gracias por ver el video y apoyarnos. Si lo disfrutaste, por favor no olvides darle like y suscribirte. También es importante darle a la campanita, ya que así recibirás las notificaciones cada vez que subamos contenido. Si quieres y puedes apoyarnos de una forma más directa, no olvides unirte a la familia de miembros del canal y comenzar a disfrutar de beneficios únicos que incluyen publicaciones y series exclusivas, además de muchas ventajas que te harán vivir el terror de una forma mucho más inmersiva. Te invitamos también a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram, pues en ellas podrás encontrar contenido completamente exclusivo. Igualmente, encontrarás los links directos abajo en la descripción. Así que nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Hasta pronto.